Los ríos guardan historias de fantasmas y apariciones. Espíritus de personas que se ahogaron, fueron asesinadas en peleas o sufrieron maldiciones de brujas. Brujas que viven aisladas del mundo en alguna choza cercana a esos pueblos de pescadores, donde le tenían más miedo a su enojo que a la muerte misma. Muchos trabajadores de esas zonas poco urbanizadas han contado historias que se van pasando de boca en boca y donde ciertos eventos inexplicables y desconcertantes los han perseguido para siempre. Algunos terminaron en grandes sustos y otros fueron mucho más allá. En cierta zona del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, existe un pueblo cuyo nombre no voy a dar para preservarlo, pero que guarda muchas historias de fantasmas y brujerías que hasta el día de hoy se manifiestan. Los pobladores te lo cuentan y te lo juran por sus vidas. Es fácil descreer de alguien así, pero basta con mirar a sus ojos para saber que lo que te dicen es completamente cierto. En estos lugares pegados a los ríos, el agua que corre podría ser un factor importante para que todo se manifieste, ya que este elemento siempre fue un símbolo de lo espiritual, un medio que puede conectar directamente nuestro plano y el otro. El agua usada como tal en todas las religiones, en todos los credos y todos los ritos, pura o combinada, puede servir para curar, para servir, para bendecir, pero junto a otros elementos como la sangre, podría dejar una marca muy difícil de limpiar, una impronta energética que permanecerá latiendo en la oscuridad. A esto le sumamos el sufrimiento, sumamos tristeza, le sumamos ira. Todo este caldo podría ser importante para que las manifestaciones tomen fuerza y duren a veces siglos. Dentro de estas historias de ríos hay muchas referentes a fantasmas que cuidan determinados codos o rincones donde los pescadores son asaltados. A veces ven luces que se mueven lentas por la superficie nocturna de las aguas y se acercan a los botes hasta desaparecer. Ellos dicen que estas luces los cuidan. En la ciudad de Corrientes conocimos la historia de un pescador que era protegido por el fantasma de otro pescador. Siempre que estamos por salir, decía, el espíritu nos tocaba la espalda como señal de que estaba ahí. Y alguna otra vez que dejamos las líneas tiradas en la costa y nos fuimos a dormir, al otro día la línea estaba sacada del agua, como si algún pez hubiera picado, y esta entidad estaba atenta a eso. Otros cuentan cómo al pasar por determinadas zonas, sombras los saludan desde las barrancas de la orilla, con sus manos levantadas, moviéndose en cámara lenta hasta desaparecer inmediatamente. En este caso, el lugar en la tierra en donde se manifestaba esta sombra era justamente al margen de viejos cementerios que llegaban casi hasta la costa, cementerios de años, con tumbas de muertos desconocidos, sombras justamente de quienes alguna vez pescaron y navegaron esas aguas o recorrieron esos campos. Hay otras historias también de pequeñas islas malditas, pero de ellas hablaremos en otra oportunidad. De las miles de historias que escuché de boca de los mismos protagonistas, una de ellas nunca me abandonó y cada vez que veo el río la recuerdo. Un amigo de la familia, pescador y trabajador de los montes y la piedra, me contó una historia que vivió y que lo perseguirá para siempre. Frente al monumento de Artigas, sobre esta costa argentina, existe un monte que guarda secretos de sangre y donde pocos se animan a entrar. Este lugar permanece anónimo y no se lo puede visitar fácilmente, ya que no tiene caminos hacia él. Para acceder hay que acercarse y caminar un par de horas atravesando la maleza.
pero no creo que valga la pena hacerlo después de lo que van a escuchar. Él me contó que a mediados de los 70 solían ir grupos de trabajadores a talar determinadas zonas cercanas al río. Su trabajo era cortar hectáreas de árboles del monte con herramientas muy rudimentarias. Ellos mismos, con la tala misma, harían el camino que luego los sacaría de ahí, a veces por tierra, a veces hasta la orilla, donde un barco los esperaría para cargar. Ellos solían ser un grupo de 20 o 30 personas y eran llevados cerca del lugar. Después caminaban arrastrando sus herramientas y carpas para acampar por días en el medio del sitio del desmonte. Era un trabajo duro, pero era bien pago para la época. Ellos no tenían trabajo, así que sin pensarlo se sumergían en este monte, en esta oportunidad, y abriéndose paso entre la maleza, caminaron por horas. La primera noche no ocurrió nada, o quizás no escucharon nada debido al agotamiento. Al otro día se despertaron y comenzaron a trabajar cortando árboles. Noches siguientes comenzaron a sentir las primeras señales de que algo no estaba bien. Cerca de las 3 de la mañana, escucharon todos juntos, desde las carpas, como las mesas rudimentarias que habían armado, con sus vasos y platos, eran arrojadas. Algo estaba destrozando el campamento, y a pesar de que era gente muy valiente, nadie se animó a salir. Todos permanecieron despiertos hasta el amanecer. Al otro día, salieron para ver que estaba todo en su lugar. A la noche siguiente sucedió lo mismo, pero alguien sí se animó a salir, armado con una carabina. El ruido se detuvo, pero vio algo que le costaría describir. Parecía una bolsa llena de animales, una bolsa de tela arpillera de color blanco que brillaba y rodaba por todo el campamento y giraba, desesperada, como si algo intentara salir de ahí. En ese momento comenzó a escuchar llantos, como si fueran pequeños gatos o bebés. El terror fue insoportable. Al otro día se fueron los primeros trabajadores. Todas las noches en ese monte se escuchaba algo o se veía algo. Sombras moverse, ojos que observaban y desaparecían. No eran animales, ya que ellos conocían la fauna del lugar. Esto era algo más, algo desconocido. Al pasar el tiempo, muy pocos se quedaron, y los muy pocos que quedaban no podían dormir. Los días se hicieron pesados, el calor y la falta de sueño era abrumadora, pero el trabajo debía ser hecho. Para peor, durante las siestas comenzaron a escuchar un largo silbido que venía de todos lados y de ningún lugar. Cuenta la historia que cuando escuchan silbidos así, nunca hay que contestar, porque son los muertos que te están llamando. En otros lugares, el silbido es hecho por duendes que están tratando de distraerte. Sea cual sea la amenaza, el miedo era muy real. Cierto día encontraron un árbol muy alto, de muchos años, que estaba parado en el medio de todo. Era más grande que los demás y se elevaba como una torre ante los ojos de los que lo veían. Estaba como muerto, como seco, pero aún así se mantenía erguido. Vaya a saber por qué razón intentaron cortarlo y después de mucho trabajo pudieron tumbar al árbol. Este comenzó a resquebrajarse y parte de él dejó expuesta la raíz, encontrando debajo de ella un agujero muy grande. Todos los hombres se juntaron alrededor del hallazgo para ver de qué se trataba, ya que no parecía ser algo natural. Dentro del hoyo, cuenta nuestro amigo, había pedazos de cuero deteriorado y metal herrumbrado. Parte del metal parecía ser de cuchillos y, para su sorpresa, había restos de armas muy viejas, completamente oxidadas. Había telas que se desarmaban. Debajo de ella encontraron restos de algo que parecían ser huesos. Muchos de los obreros estaban aterrados, ya que lo que veían podría pertenecer a asentamientos de la guerra, allá por 1800, y si algo había enterrado ahí, podría llegar a ser parte de eso
que no los dejaba dormir por las noches. Lejos de hallar paz, luego de descubrir este tesoro, la cosa se puso mucho peor. Las noches eran insoportables y ahora los objetos eran arrojados hacia las carpas y dormir se hacía imposible. Uno de los que quedaba comenzó a enojarse por todo lo que sucedía y una tarde comenzaron nuevamente a escuchar los silbidos. Este obrero dejó las herramientas y le hizo frente. Comenzó a gritar y a gritar sin parar y comenzó también a silbarles enojado. No hagas eso, le dijeron, pero no hizo caso y siguió silbando por un rato largo hasta que se cansó. Los demás siguieron con lo suyo porque querían terminar lo antes posible y se olvidaron del asunto hasta que a la noche ocurrió lo que hasta hoy en día atormenta a los pocos testigos que quedaban, que se niegan a hablar de eso. Pasado el atardecer, quien se había enojado salió a buscar agua a un sitio que se encontraba para el lado del río y nunca más volvió. Sus compañeros pensaron que se había dormido por ahí, borracho, pero luego llegó el amanecer y no aparecía. Lo ignoraron porque pensaron que seguía molesto o que se había ido solo, aunque sin luz era muy difícil, y a la tarde salieron a buscarlo. Era extraño que haya desaparecido por tanto tiempo. Caminaron algunos kilómetros y en el medio del monte algo le llamó la atención. Bajo un árbol encontraron al hombre. Estaba muerto, sentado con los ojos abiertos. No tenía ninguna marca, no tenía sangre, no tenía ningún rasguño, solo yacía ahí sin vida, mirando fijo para una zona del monte que parecía más oscura que las demás. Ese día se terminó la labor. Un grupo se fue a buscar ayuda y todos salieron de ahí para no volver nunca más. No se supo bien lo que pasó. La persona era joven y sana, al menos eso creían. El único recuerdo de todos fue verlo enojado, contestando los silbidos, con gritos y con otros silbidos, directamente hacia lo que ahí habitaba. Mi testigo no suele hablar de ello, pero contarlo fue para él una descarga. El lugar permanecerá anónimo, pero si prestan atención algunos de mis relatos anteriores y algún detalle de lo que acabo de contar, pueden deducir dónde queda esto. Lo más curioso y aterrador de todo es que cerca de ahí hay una zona pesquera muy importante y una hermosa playa sobre el río Uruguay, donde en estos momentos seguro habrá gente vacacionando o solo pescando. Una razón más para no decir dónde queda este lugar, que está más cerca de lo que creen. Pero lo que sí le voy a decir es que historias como estas hay muchas. Historias rodeadas de agua, mezcladas con sangre que perduran en el tiempo junto con sus efectos. Porque hoy en día, y puedo dar fe de eso, si prestan atención, tarde por la noche, pueden llegar a escuchar los silbidos de los muertos que aún no descansan y están enojados, peleando una guerra que hace décadas terminó. Nunca responden su llamado, porque es más peligroso de lo que piensan.